Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Trinchera, este espacio en el que Simón y yo conversamos un poquito de lo que está pasando en el país y sobre todo pues de política. Hola Luisa, hola a todos y todos de nuevo en este espacio para que conversemos. Te veo super fashion, o sea, con toda la actitud para sacar adelante este nuevo capítulo. Sí, cosa que tú casi no haces, ¿no? Los hombres, no. Hombre tenía que ser. Siempre me culpan a mí de que nos demoramos en grabar, etcétera, etcétera, y es una cosa mutua. A veces la Tu agenda culpa, tu tuya. culpa. ¿Quién estaba en este momento en Bogotá en el Congreso de la Pero República? tú también estás en Bogotá. Ah, bueno, pudimos haber grabado en Bogotá. Bueno, en fin, ya se posesionó el nuevo Congreso de la República el pasado 20 de julio. Los representantes y senadores que durante este cuatrenio van a defender los intereses de todos los y las colombianas. ¿Cómo viste tú? ¿Lo seguiste? Claro, no, yo estuve muy atento al proceso de la posesión del nuevo Congreso de la República, pero creo que esa jornada del 20 de julio tiene dos momentos. Hay un momento que es el desfile militar, el discurso en plaza pública del presidente de la República, Ciudad y un Bolívar. segundo momento que es la posesión del Congreso de la República 2026-2030. 2026-2030. Y el discurso pues de instalación de ese nuevo Congreso por parte del presidente actual de la República. Y las elecciones de los presidentes de Cámara Alta y Cámara Baja, que yo creo que por ahí cerramos, ahí que es eso donde estuvo va a bien estar interesante. la movida. Bien. Pero bueno, nada, Gustavo Petro estuvo en plaza pública como le gusta, como siempre, con un discurso bastante agitador, en el que nos contó un montón de cosas y demostró también su interés de permanecer y de continuar con el proyecto político como líder natural. Así es. El primer momento del 20 de julio es el discurso que hace el presidente Gustavo Petro en plaza pública en el sur de la ciudad, o sea, donde están los barrios populares en Bogotá. Y es un discurso muy diferente al posterior. Y la diferencia es que es un discurso de agitación, de movilización de masas, de un llamado a la organización e incluso de un llamado a la huelga, a la protesta, en tanto el nuevo gobierno intente retroceder en los avances democráticos que logramos en este gobierno. Pueblo colombiano, organícese y defiéndase. Fue el mensaje que nos dejó el actual presidente Gustavo. Con otro dato bien importante y un mensaje, el volveremos. El presidente lo dijo y eso básicamente anuncia el lugar que posiblemente va a tomar el presidente, más allá de lo oficial que ya es pues natural, como el líder natural del pacto, sino el lugar que ocupará en este proceso organizativo de movilización y de agenda política. Pero Simón, ya para que avancemos en los otros temas, a mí me parece también muy importante en este discurso agitador, como tú lo mencionas, en Plaza Pública de Ciudad Bolívar, cuando el presidente habla, se redujo en tantos puntos porcentuales la pobreza en este país. Si se hubiese permitido una reelección, como se le permitió a otros presidentes en el pasado, como son Santos y Uribe, hubiésemos dejado este país con un porcentaje inferior al 15%. Y yo creo que mencionar el asunto de la reelección también suscita ahí algunas interrogantes. Sí, y yo creo que además yo me río mucho con unos memes que veo en TikTok y es cuando como así me engañaron, yo elegí un presidente dictador y el hijo de madre ¿Cómo así que se va a ir? ¿Cómo así que se va a ir? ¿Por qué no se quedó? Pero creo que hay un sentimiento muy grande en la población colombiana de querer inclusive la continuidad del presidente Petro. O sea, si bien del proyecto político, el presidente Petro tiene hoy un nivel de favorabilidad muy importante que lo pone en ese lugar de la política y del líder natural del pacto histórico. Así muchos desconozcan esto, definitivamente pues el liderazgo y el crecimiento del presidente Gustavo Petro hoy es avasallante. Sí, no. A hoy, lastimosamente, yo creo que hay dirigentes políticos muy importantes, pero que tenga esa simpatía popular como el presidente todavía no lo existe. Y ojalá, obviamente, crezcan nuevos liderazgos que lleguen a esos niveles incluso superiores. Eso claro que sí, ojalá. Ahora vamos al segundo tiempo del 20 de julio. Instalación del Congreso de la República. El presidente llegó tardecito como siempre. Pero bueno, digamos que en términos generales, hablando de lo protocolario y lo ceremonial,
todos los congresistas con sus familias. Yo creo que es un espacio muy bonito como para darle una apertura diferente a lo que es ese espacio de tanta disputa y tanto conflicto, el relacionamiento que se da entre las familias y conocerse un poco, pues más de ese lado que yo lo pude vivir. Fue interesante, fue bonito verlos a todos felices, contentos porque iniciaban este nuevo proceso y pues también muy animados, muchas figuras nuevas, o sea, hay muchas personas nuevas en el Congreso y yo creo que eso renueva un poco los aires de ese espacio. Y además es agregar algo, yo creo que hay un sector de la clase política, no la tradicional, sino en general de la política, que entiende también el lugar de las tradiciones, de los protocolos, de los espacios más allá del debate político, y eso permite generar ambientes sanos dentro de un país democrático. Claro. Obviamente hay otros actores políticos, que ahorita hablaremos de eso, que les encanta romper las tradiciones para ser los outsiders, pero que promueven incluso más esa división interna en el país, y es muy saludable que, claro, existen actos protocolarios, existen tradiciones que garantizan la armonía democrática y que de alguna manera hay que defenderlos, porque además hace parte de una discusión bien interesante sobre el 7 de agosto. Así es, pero bueno, más adelante hablamos de eso. Entonces, empieza el acto protocolario y habla, como es costumbre, Lidio García, quien era el anterior presidente de la Cámara Alta en el Congreso de la República, con un discurso también un poco ambivalente, sus posturas. Para mí se entregó a Abelardo ya. Yo lo escuché y un discurso entreguista a Abelardo Lasprilla, perdón. Esa fue mi interpretación. Tu interpretación del Lidio. Lidio es una figura muy pesada dentro del Partido Liberal, en su región y yo creo que en todo el país. Él habló sobre el tema de los argumentos, sobre cómo Gustavo Petro ataca la institucionalidad sin argumentos, y él, lo importante es que en su discurso, que además fue demasiado, yo creo que fue demasiado discreto, no fue la misma actitud tan confrontativa que tuvo en la mañana, pero fue, digamos, más una rendición de cuentas de todos los avances, exactamente, el presidente, de todos los avances que se han obtenido durante su gobierno. Sí, el presidente en el discurso, obviamente, de apertura, pues, o de instalación del nuevo Congreso de la República, hace un discurso donde hace un balance, rompe con el, digamos, con el relato mediático que trata de desconocer los logros y avances de este gobierno en materia de justicia social, digamos, sí, en materia social, en todo lo que tiene que ver con seguridad, y entender la seguridad como un problema de la defensa de la vida, creo que fue esencial. Obviamente se tiró las pullitas ahí también con Lidio García. Le respondió. Pero fue un discurso muy hecho a estoy cerrando y me estoy yendo. Esta es la rendición de cuentas, así les entregó el país. Exacto. Estas son las cifras, balances, que bueno, ya después salieron todas las personas de la derecha a desmentir las cifras que le expuso, pero yo creo que fue... Pero además fue un ridículo bien interesante, termina. ¿Qué? Cuenta. El ridículo de este señor Gómez a pedir un espacio como parte de la oposición, porque obviamente después del presidente está el espacio de réplica de la oposición, pero el señor no estaba posesionado como congresista de la República, por tanto no tenía el derecho, y él exigiendo, o sea, yo creo que hay que conocer un poquito de tus derechos y deberes cuando eres y cuando no eres congresista, y evidentemente no tenía el derecho, ya hizo el ridículo, que posiblemente será la continuidad de su ejercicio legislativo. Esperemos que estudie un poquito más para la próxima. Sí, y continuamos entonces. Evidentemente lo que se viene es la elección de las mesas directivas del Congreso de la República, que ahí es donde se dividen congresistas representantes a la Cámara y se van para la plenaria del Senado los que eligen al presidente del Senado, efectivamente. Yo pensé, te confieso, yo pensé que iba a haber un poquito más de, ¿sabes? Como espectáculo y la cosa, pero no, estuvo bastante tranquilo, y es aquí donde venimos a lo que ha suscitado un montón de comentarios en redes sociales sobre el nuevo pacto democrático, petrouribismo, centro histórico, de todas las formas posibles, habidas y por haber, han llamado esta unión temporal solo para esta intención específica del Centro Democrático del Pacto Histórico, que bueno, que a uno le puede generar, por ejemplo, si yo no estuviese tan cercana a la política, como, el Centro Democrático del Pacto Histórico votando juntos, y genera como yo creo una sensación ahí. Yo ahorita hablé de las tradiciones y vuelvo a eso.
hay una cosa que se ha vuelto tradición, no necesariamente tiene que ser así, pero es que cuando un presidente es elegido, hay un Congreso nuevo, por lo general el presidente del Senado de la República es un miembro del partido político de gobierno, pero que más bancada tiene, en este caso es el Centro Democrático. Cuando Abelardo llega y dice, no, es que yo quiero poner a otro, de salvación, reta la institucionalidad o esa tradición institucional, pero además reta al partido mayoritario, que es el Centro Democrático, que además lo ayudó a hacerse presidente, es que es detrás de ladrón bufón. Sí, entonces ahí empieza el conflicto. Ahora bien, no estoy defendiendo pues a Uribe y a los suyos, no, pero es que es muy conchudo el otro. Sí, pero entonces, cuando eso sucede, creo que el pacto histórico dice, aquí hay un momento en donde debemos defender un poco las tradiciones, los procesos democráticos que hemos construido, que se han respetado. A nosotros digamos, se logró que Roy fuera el presidente del Senado en la primera Pero legislatura. ahora, o sea, más que eso, y esto es muy importante, es también entender una ecuación súper fácil de los pesos y contrapesos. O sea, era no permitirle al Ejecutivo extender su dominio e imponer la agenda legislativa, pues porque finalmente con el presidente de la Cámara Alta iba a tener mayores posibilidades. Entonces, el Congreso de la República, en este caso el Senado, mostró un poquito de esa independencia y también pues que tienen una agenda que no necesariamente es la del presidente electo. Y tiene un impacto. Es un golpe durísimo a Abelardo en el sentido de enseñarle un poquito como de humildad. Sí. O sea, las cosas no son como usted quiere, no son atarbaneando inclusive a los suyos o a sus cercanos. Esa actitud, el Congreso de la República le va a mostrar que no es así. O sea, hagámonos pasito, concertemos, hagamos acuerdos, y pues el gran perdedor es Rodrigo Lara. El ministro o el que está como proyectado para ser ministro del Interior, no ha sido ministro, ya tiene su primera derrota y yo creo que le deben estar pidiendo la carta de renuncia sin aún posesionarse. Que no se ha posesionado, porque es un gran fracaso político no garantizar lo que todos los presidentes han tenido históricamente, que es tener la presidencia del Senado de la República en la primera legislatura. El primer año. Entonces, ahí hay una cosa. Y ya hablando del petrolibismo, yo creo que... que no existe, pero por favor que no exista, pero que es importante que en el ideario de los colombianos exista el entendimiento de por qué en este momento de la historia era fundamental y además fue decisivo el apoyo del pacto histórico para el Centro Democrático. Básicamente, aunque se ganó con una ventaja, pues sin el pacto histórico no hubiese podido ser Honorio el presidente del Senado. Y agregar, Luis, algo muy importante. Hay una decisión política del presidente Abelardo de la Espriella de acabar con el Centro Democrático, con el presidente Uribe. Uno lo nota que hay una intención. Hay una inquina ahí, esta ultraderecha fascista como quiere absorber. Quieren ocupar el papel de la derecha que ocupó Álvaro Uribe en algún momento y entonces lo quieren ir soltando y el Centro Democrático le está diciendo, pues no. La pelea peleando. Toca revisar cómo se va moviendo eso, porque obviamente hay fraccionamientos y discusiones internas en el mundo de la derecha, y una de esas es quién ocupa el lugar de lo que fue el presidente Uribe en el futuro, y pues esa pelea para Abelardo de la Espriella le va a costar un montón. Y obviamente el pacto histórico tiene que estar presente en ese lugar para evidenciar esa brecha y romperla, pues, o jugar ahí también rompiendo pues como esa unidad relativa que tiene la derecha. Entonces, Honorio es el presidente del Senado de la República por el Centro Democrático, empezó perdiendo a Abelardo de la Espriella, también por este fin de semana estuvo en la ciudad de Medellín haciendo como su empalme territorial y no sé qué, diciendo que desde Medellín no sé qué. Esperemos que lo que tú dijiste de la lección de humildad le haga un poquito de mella al presidente electo, pues, y le baje un poquito. Así es, Luisa, yo creo que abrimos el panorama a la discusión un poco frente a cómo se empieza a mover la política, cómo posiblemente arranque este tema del Congreso y el lugar que está ocupando el presidente Abelardo. Sí, no existe centro histórico, pacto democrático, para nada. Era simplemente entender el momento
y tomar las decisiones que correspondían para separar los poderes, para esto de los pesos y contrapesos. Y pues bueno, nosotros tenemos que estar muy juiciosos siguiendo cada movida, porque es que eso todos los días pasan y pasan y pasan cosas. Así es, Luisa. Entonces, los invitamos a seguir viéndonos. Estaremos leyendo el momento histórico, discutiéndolo, conversándolo e invitándolo a que ustedes también nos comenten. Y ahora bien, si se les ocurre otra cosita que quieran saber, que quieran preguntar o que nosotros podamos ir a preguntar, pues por supuesto, para eso estamos en la trinchera. Bueno, muchas gracias. Salud, Luisa. Ay, yo acabo de ya, compárteme un poquito. Ahora sí, salud.